eh, de martes. Qué alegría saludarles. ¿Cómo se encuentran? Solo quisiera iniciar ahí la clase abriendo un espacio de diálogo. Sí, hombre, perdió ahí la selección. ¿Cómo les está yendo en su laboratorio, compañeros? ¿Les está yendo bien? ¿Hay algo que quieran platicar? ¿Todo está en orden? ¿Quieren ajustar algo? ¿Estamos trabajando bien? ¿Hay algo que deseen dialogar? Podemos platicarlo ahora, ¿no? ¿Estamos bien? Según lo esperado. Todo va bien, dice hasta el momento. Excelente. Pues de momento yo no, yo quitaría la palabra momento. De momento no. Va a estar bien siempre. Va. Sí, ahí por ahí estoy hablando con su auxiliar ayer, allá después del parcial. Hombre, echémosle ganas ahí, van a ver que ni se siente el tiempo ya ahí, cuando menos sientan, vamos a estar haciendo ahí la celebración del cierre de vacaciones, vamos a organizar ahí algo, hay alguien que se organice, ¿verdad? Va, vean pues, sí, cabal, una carnita asada le dicen ahora a los muchachos, sí, está bien, ustedes me invitan, yo les pongo ahí las boquitas y en la carne entre todos y ahí la bebida, cada quien que lo que quiera tomar. Va. Vean, pues, me da mucha alegría que les está yendo bien en el laboratorio, es buenísimo. Ayer estoy hablando ahí con su auxiliar de que tuvieron ahí preguntas en el examen, pues no, miren, no se preocupen. Si hay algo, yo lo voy a volver a revisar, lo revisé antes. Si a veces no se cargan bien las preguntas en la carga masiva, pero yo le decía a él que lo había revisado antes, esto estaba cargado según lo esperado. Sin embargo, pues no se preocupen, ¿verdad? A mí, digamos, si, por ejemplo, yo por ahí cometí un error, pues yo lo reviso y les ajusto ahí la nota, ¿verdad? No hay problema en ese sentido, no tengan pena, ¿sí? Por ahí estoy revisando las notas y vi que a todos les fue bastante bien. Si se dieron cuenta, el examen, pues estaba un poco no, está muy sencillo, entonces aprovechen, ¿verdad? Y sacar buenas notas. Pensaría yo que el examen parcial número 2 va a ser de forma teórica también, ¿oyeron? Entonces, básicamente se va a ir evaluando teoría de lo que vayamos a estar viendo en esta semana y la próxima. Estaba revisando yo, vamos a ver cuándo va a ser el examen parcial. Tendría que ser el próximo martes, ¿no? Es el próximo martes el examen parcial, compañeros. Martes 17, ¿oyeron? Entonces, esa fecha pues volvería ahí a estar en agenda ahí marcada, por favor. Importantísimo, martes 17, el próximo parcial. La misma dinámica, una dinámica de forma teórica, entonces, pues, prohibido sacar mala nota. ¿De qué viene el examen parcial número 2? Bueno, de lo que vamos a ver hasta el lunes de la próxima semana. En consecuencia, pues, vamos a iniciar con el tema. El tema es la lógica secuencial. Ya vamos a dejar esta unidad de la combinacional. Ahí por ahí falta que ver, pero si no, no nos va a dar tiempo. La lógica secuencial es la que en su totalidad entraría parte del segundo parcial. Entonces, yo acá les dejo siempre un material de ayuda. Esto pues se sube a la web y ya está, digamos, cargado. Mucho de lo que pregunte yo en el examen corto, en el examen parcial, es sobre esto, ¿sí? Probablemente para que lo tengan ahí en su agenda, el examen teórico puede ser dividido en varias partes, se les va a ir preguntando, pero para que no les sorprenda tanto, pues podemos hacer un corto. Regularmente pues siempre hacemos un corto antes,
Podríamos considerar hacer un corto el día o viernes o lunes. Ahí les estaría avisando qué día va a ser. ¿Verdad? Sobre esta unidad. Esta unidad, a diferencia de la anterior, tiene algo muy marcado. Es algo que se debe subrayar a la hora de intentar aprenderlo. Y es, digamos, el manejo de cómo se usa el tiempo y los estados. Es decir, que si yo voy a preguntar, por ejemplo, cuál es la diferencia entre la combinacional y secuencial, hablando de las lógicas que estamos aprendiendo. Bueno, en la combinacional, pues depende de distintas entradas, las distintas combinaciones posibles para su salida, ¿no? Mientras que una secuencial, además de lo que usa la combinacional, pues se apoya en el tiempo, en los estados. Eso es la clave de esto. ¿Cómo así? Pues bueno, empecémoslo a platicar. Vean, pues, vamos a definir bien qué es, va a ser más grande para que lo puedan ver. El feedback digital y la electrónica digital secuencial. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar aprendiendo. Si alguien va teniendo dudas, por favor, pues no dude por ahí en interrumpirme. Y yo, pues con todo gusto estoy aquí para servir, ¿verdad? La clase de hoy va a ser, digamos, a definición y va a haber un ejemplo al final de la clase que yo lo voy a hacer, que probablemente por ahí, pues yo también voy a preguntar en el examen. Entonces, el feedback digital juega un papel crucial en el diseño y funcionamiento de la electrónica secuencial. Esto básicamente es una rama en la electrónica que se va a ocupar de todos los dispositivos que estén, digamos, ligados a tener estados secuenciales dependientes del tiempo, ¿sí? Y este pues se manifiesta de varias maneras. Específicamente, por ejemplo, en el almacenamiento de estados en dispositivos de memoria. Eso quiere decir que en la base de la electrónica digital secuencial, que es la que estamos aprendiendo, se encuentran por ahí unos chips que vamos a llamar flip-flops, ¿sí? Y esto no es más que circuitos que pueden mantener uno o dos estados estables. Un flip-flop es esencialmente un dispositivo de memoria muy básico, capaz de almacenar un solo bit de información, 0 o 1. La retroalimentación de estos circuitos pues, nos va a permitir que el estado de la salida se realimente a sus entradas, ¿sí? Ahí lo vamos a ver ya con la infografía que vamos a estar trabajando. Pero lo que nos dice esta pequeña línea del texto es de que la salida alimenta también la entrada. Por eso es que jugamos con el tiempo. Eso lo que permite es que podamos mantener el estado actual hasta que una nueva señal de entrada indique un cambio, ¿sí? Esta característica es la característica crucial para construir registros y memorias más complejas, donde se busca o se requiere ir almacenando múltiples bits de información, ¿sí? Básicamente, esto es lo que vamos a estar ahí manejando. Importantísimo, ¿verdad? Que ustedes lo vayan ahí tomando. Además de eso, pues importante, además del almacenamiento del estado propio, ahorita vamos a jugar con tiempo, vamos a tener estados, presente y futuro, T o T más 1, como lo quieran ver, Q o Q más 1. También es importante hablar de otro actor fundamental. Este actor pues se llama el reloj, ¿sí? Y es ahí donde, por ejemplo, vamos a estar sincronizando señales de reloj. Los sistemas en esta parte de los sistemas digitales secuenciales a menudo operan sincronizadamente, lo que significará que sus operaciones están reguladas por una señal de reloj. Esta señal de reloj generalmente utilizando feedback digital. Asegura que todos los componentes del sistema cambien su estado de manera coordinada.
Específicamente en los microprocesadores, por ejemplo, la señal de reloj coordina la ejecución de instrucciones, la lectura de la memoria y otras operaciones, permitiendo que el sistema funcione de manera ordenada y predecible. Sí, el reloj juega un papel fundamental en esta parte de nuestro curso. Además de eso, pues, también vamos a estar platicando y realizando contadores y divisores de frecuencia. Específicamente, más bien contadores para los flip-flops, donde los contadores digitales, por ejemplo, van a poder avanzar o vamos a aprender cómo avanzan secuencialmente a través de una serie predeterminada de estados en respuesta a pulsos de entrada. Vamos a utilizar el feedback digital para pasar de un estado a otro, contando pulsos de reloj, eventos o realizando divisiones de frecuencia. Los divisores de frecuencia son un tipo especial de contador que nos van a reducir la frecuencia de una señal de entrada dividiéndola por un número fijo. Ambos fundamentales en la temporización digital a la generación de señales y la modulación de comunicaciones digitales. Además de eso, pues también es importante poder platicar de los sistemas del control digital. En la automatización y control, el feedback digital permite implementar sistemas de control de lazo cerrado. En estos sistemas, la señal de salida se mide y se compara con el valor deseado. Y cualquier error o desviación se utiliza para ajustar la entrada de manera que se minimice el error. Esta retroalimentación es esencial para el control preciso de procesos industriales, sistemas robóticos y electrónica de consumo, ¿verdad? Además de eso, pues vamos a estar ahí platicando de las máquinas de estado finito. Por ahí, en alguna parte de sus cursos anteriores, ustedes aprendieron autómatas finitos, ¿verdad? Es casi similar a esto, solo que tienen un propósito y es jugar con los bits en el tiempo, ¿verdad? Esto básicamente son o van a parecerse a un modelo de comportamiento compuesto por un número limitado de estados a través del uso de la lógica digital. Una máquina de estado finito puede cambiar de estado a otro en respuesta a entradas externas, permitiendo la implementación de lógica más compleja y el control de sistemas digitales. Estos modelos, por ejemplo, son fundamentales en el diseño de software embebido, interfaces de usuario y protocolos de comunicación. El ejemplo que vamos a hacer hoy, pues por ahí ya tiene algo de estado finito combinado con flip-flops y tablas de excitación. Entonces, por ahí, pues vamos a ir viendo cómo funciona esto. Conforme vayamos avanzando, también vamos a estar aprendiendo un procedimiento que nos permita resolver problemas de esta índole. Además de esto, pues tenemos posibles implicaciones prácticas y futuras, y es que el uso eficiente del feedback digital, pues ha permitido el desarrollo de computadoras mucho más rápidas, eficientes y sistemas de comunicación más robustos y precisos, y la tecnología de automatización avanzada. A medida, digamos, que avanzamos hacia sistemas cada vez más complejos y miniaturizados, como nos encontramos en el Internet of Things, que básicamente es lo que van a aprender en arquitectura de computadoras 2. Además de la inteligencia artificial, la importancia de la retroalimentación digital en la electrónica secuencial solo seguirá creciendo. La capacidad de almacenar y procesar información de manera eficaz, sincronizar operaciones a escalas de tiempo extremadamente precisas, ejecutar el control complejo sobre sistemas digitales, va a ser esencial para un progreso tecnológico. Digamos que nosotros en este momento estamos empezando en la clase de introducción de electrónica, al menos en el pensum de sistemas. Acá vamos a estar aprendiendo preliminarmente toda la lógica combinacional, que es la que ya hemos estado platicando de ella, la lógica secuencial, que es esta segunda unidad, toda la parte de von Neumann, las máquinas de Mealy y Moore,
en la tercera unidad. Y algo de microprocesadores en el laboratorio. ¿Por qué? Porque esto es lo más básico de la electrónica. Luego, en el otro curso que viene, que es arquitecturas de computación, ustedes ya a raíz de que aprenden cómo funciona el almacenamiento en memoria, el uso del estado del tiempo en las memorias, se van a verlo más al lenguaje de programación, específicamente a bajo nivel. Y ya para la arquitectura 2, pues es lo que les dice acá, ¿verdad? Esta pequeña teoría de introducción, el Internet of Things. Para quienes no lo sepan, el Internet of Things es una tecnología que mediante sensores permite capturar información en segundos, específicamente para almacenarla masivamente. O sea, lo que se espera es recepcionar información masivamente. ¿Con tal efecto de qué? De poder analizarla posteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, su teléfono, cuando ustedes lo usan, siempre está contando pasos, ¿verdad? Hay un sensor que está contando los pasos. O por ejemplo, digamos, ¿por qué Google Maps no les cobra a ustedes el uso del GPS y de los maps en su teléfono? ¿Alguien sabe por qué no? ¿Saben por qué esto es gratuito, compañeros? Yo creo Ah, que es es para porque aportar al mapa, ¿no? ¿qué manda? Si no estoy mal, es como para aportar ubicaciones al mapa. No. Sí, no, pero tiene otro porque alguien ahí levanta la mano. Gracias ahí por tu respuesta. Dime, ¿alguien más? Ingeniero, ¿Sí? básicamente sirven para que los usuarios también sean como un punto de localización interna. Vean, pues, digamos, por ahí van. Digamos, ¿por qué Google Maps no me cobra el uso de la aplicación Maps? Porque lo que a ellos les interesa es recepcionar la información mía, pero no solo mía, sino que la información suya, la información de toda la ciudad de Guatemala, la información de toda Guatemala, de toda Centroamérica, de toda América. Entonces, con cada persona que está dando información, pues ellos logran, digamos, unificar masivamente y empezar a realizar tendencias y a predecir eventos. Entonces, digamos, el activo más valioso, el por qué no lo cobran, es porque nosotros al usar la aplicación, pues permitimos acceder a nuestra información personal, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ellos saben, digamos, cuál es mi casa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el dispositivo permanece en reposo por mucho tiempo. Cuando me voy por las mañanas de tal horario a tal horario, incluso Waze, por ejemplo, ya sabe, si ustedes lo ponen todos los días y salen de 6 a 7 para su traslado, él ya crea una tendencia, ¿va? Entonces él al cabo de un mes le va a decir, mire, usted de 6 a 7 va a su trabajo, ahí yo le pongo la ruta. Esas cosas le entregamos a las grandes corporaciones, por eso es de que no nos tienen que cobrar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca, digamos, esta tecnología, que es la más básica, donde también cada uno de los dispositivos electrónicos, conforme vayamos aprendiendo más y más, va a ir procesando los datos de mejor manera. Por ejemplo, en esta parte, pues, del curso, ya empezarán ustedes a usar microprocesadores, entenderán mejor cómo funciona un ALU, usarán un ALU en un microprocesador, y se van a dar cuenta, digamos, el tamaño que tiene el chip del ALU, ¿verdad? O sea, ya es más pequeño. Procesará información, pero no como el de una computadora, por ejemplo, ¿verdad? Donde pues ahí hay más mecanismos de conmutación, que también son importantes a la hora de transmitir datos. Por ejemplo, en cada interfaz de serie se basa en un mecanismo de conmutación. En particular, el lado receptor debe recopilar todos los bits individuales uno tras otro. De modo que después de 8 ciclos esté disponible un byte completo. Va, entonces, compañeros, si por ahí yo platicara, digamos, de las aplicaciones más básicas de los sistemas secuenciales, yo lo dividiría en lo siguiente: registros y contadores. ¿Cómo así que es un registro? Pues básicamente los registros, específicamente en los circuitos secuenciales de aplicación general, están constituidos por un conjunto biestables conectados de diferente forma en función de las tareas que realizan. Biestable pues significa que solo hay dos estados, ¿verdad? Además de eso, pues son capaces de almacenar una palabra binaria formada por tantos bits como biestables contenga.
Además de los biestables, los registros tendrán puertas adicionales que controlan cuándo y cómo se transfiere nueva información al registro. De esta manera, los biestables contienen la información binaria y las puertas lógicas controlan la forma de transferir nueva información a los registros. Pueden ser utilizados como elementos de almacenamiento o como elementos de transmisión y conversión de información binaria, serie, paralelo o cualquier combinación de estos. Si yo estoy hablando de contadores, estos van a ser circuitos que pasan por una secuencia determinada de estados. Lo voy a volver a leer, ¿sí? Para que lo entiendan bien. Contadores, circuitos que pasan por una secuencia determinada de estados. Lógicamente van a ir cambiando de estado con la aplicación en base al pulso de reloj, ¿sí? Si el contador sigue una sucesión de números binarios, por ejemplo, va a recibir el nombre de contador binario. Si está formado por n biestables, puede contar el binario de 0 a 2 a la n-1. Las puertas lógicas, por ejemplo, del contador se conectan de tal forma que se van a producir una secuencia de datos binarios prescrita. Por lo tanto, un contador se puede considerar como un tipo de registro capaz de recordar cuántos pulsos de reloj se han aplicado a su entrada. Lo voy a volver a leer porque vuelve a ser una característica importante. Lo voy a volver acá a señalar. Lo voy a volver a leer. Dice, por tanto, un contador se puede considerar como un tipo de registro capaz de recordar cuántos pulsos de reloj se han aplicado a su entrada. Los contadores se utilizan en circuitos que generan señales de sincronización y control de operaciones de un sistema digital como divisores de frecuencias. Si se dan cuenta, entonces el contador, además de que maneja secuencias y determina estados, puede recordar pulsos de reloj. Entonces eso lo hace ya el modelo más básico de poder simular algo de memoria, ¿verdad? El recordar cuántos pulsos de reloj pasan por él, ya lo hace una pequeña memoria, ¿sí? Entonces, básicamente, si yo les preguntara, por ejemplo, en el examen, la diferencia entre un registro y un contador, por favor, tendrían que remitirse a la información que acabo de proporcionar. Va. Muy bien. Entonces, ya que hemos ahí dado una introducción, es importante empezar ya a platicar entonces de lo que vamos a estar estudiando en esta unidad. En esta unidad, puntualmente, vamos a estar trabajando todo aquel circuito que se denomine secuencial, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Miren, pues todos los circuitos que hemos ido haciendo, tanto en el laboratorio como en la clase, han sido digitales. Digitales combinacionales. Es decir, lo voy a poner aquí en negrita. Cuando yo uso la palabra combinacional, esto ya lo deberían de saber, pero lo vamos a volver a repetir. Un circuito combinacional es aquel que sus salidas dependen exclusivamente de las entradas actuales. ¿Sí se recuerdan de eso? Las salidas dependen exclusivamente de las de entradas actuales. Por eso es que yo les decía, miren, hagamos un proceso que se llama Black Box, porque ahí no me importa, digamos, qué vaya a hacer. Realmente lo que estoy diciendo es de que van a haber entradas y eso nos va a derivar una salida, ¿verdad? Lógicamente, lo que suceda dentro del Black Box está delimitado por una serie de lógicas, ¿verdad? Que tenemos que resolver. Entonces, eso es un combinacional y acá la teoría nos va diciendo que aunque es probable que todos los sistemas digitales tengan circuitos combinacionales, casi todos los que se usan en la práctica, pues también incluyen algunos elementos de almacenamiento que requieren que el sistema se describa en términos de una lógica secuencial. Vean, pues. Quiero que veamos la imagen que está en mi pantalla en este documento de información.
Si se dan cuenta, si omitimos esta parte de elementos de memoria, tendríamos nada más un circuito combinacional con entradas y con salidas. Y como nos decía la teoría, las salidas dependen exclusivamente de lo que entre, ¿sí? Sin embargo, lo que ustedes pudieran apreciar en mi pantalla es que en la figura se presenta en este diagrama un bloque secuencial. ¿Por qué? Porque el bloque secuencial consiste en un circuito combinacional al que se conectan elementos de almacenamiento para formar una trayectoria de retroalimentación. Los elementos de almacenamiento son dispositivos capaces de guardar información binaria. La información almacenada en estos elementos en cualquier momento dado define el estado del circuito secuencial en ese momento. Esto va a irse entendiendo de mejor manera conforme vamos avanzando. Pero básicamente ya lo que nos decía la teoría anteriormente y ahora es que digamos ya ahorita la salida no solamente depende exclusivamente de la entrada, ya entra en juego un elemento de memoria donde la salida del elemento de la memoria es una entrada al circuito combinacional. Y eso es lo que lo hace un poco más complejo. A raíz de esto, pues vamos a platicar de dos tipos de circuito secuencial. El primero lo vamos a llamar circuito secuencial sincrónico y asincrónico, ¿sí? Si estamos hablando de un circuito secuencial sincrónico, es un sistema cuyo comportamiento se define conociendo sus señales en instantes discretos del tiempo. Mientras que el comportamiento de un circuito secuencial asincrónico depende de las señales de entrada en cualquier instante dado y el orden en que cambie la entrada, ¿sí? Los elementos del almacenamiento que suelen usarse en los circuitos secuenciales asincrónicos son dispositivos de retardo de tiempo. La capacidad de almacenamiento de un dispositivo de retardo de tiempo se debe a que la señal tarda en propagarse por un dispositivo. Ya lo vamos a ir aprendiendo de mejor manera. Estamos definiendo. Un circuito secuencial sincrónico, pues también utilizará señales que van a afectar a los elementos de almacenamiento únicamente en instantes discretos. La sincronización se va a lograr con un dispositivo de temporización llamado generador de reloj, el cual produce un tren periódico de pulsos de reloj donde los pulsos de reloj se distribuyen por todo el sistema, de modo que los elementos de almacenamiento solo se vean afectados al llegar a cada pulso. En la práctica, los pulsos de reloj se aplican con otras señales que especifican el cambio requerido en los elementos de almacenamiento. Los elementos de almacenamiento empleados en los circuitos secuenciales con reloj se llamarán flip-flops. Vámonos a definir porque el flip-flop a partir de este día pues va a ser el que nos va a delimitar todo el diseño secuencial. Los elementos de almacenamiento que vamos a emplear en los circuitos secuenciales con reloj se llaman flip-flops, ¿sí? Entonces, un flip-flop es un elemento de almacenamiento empleado en los circuitos secuenciales. Además, es un dispositivo binario de almacenamiento que puede almacenar bits de información. Un circuito secuencial puede usar muchos flip-flop para almacenar tantos bits como sean necesarios. En el diagrama que ven en mi pantalla, digamos, se ilustra un circuito secuencial sincrónico con reloj, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo está funcionando el diagrama o vamos a describir sus elementos. Si se dan cuenta, el circuito lo que busca es una serie de bloques. La serie de bloques se delimita por entradas. Voy a subrayar entradas y salidas, ¿sí?
N salidas. Si se dan cuenta, aquí esta salida, por ejemplo, entra a un flip-flop, que es un dispositivo de memoria. Y esta a su vez, pues también le entra un reloj, ¿verdad? Que es el que le va a definir el marco de toda la periodicidad y en momentos de cambiar de estado de memoria. Pero a su vez, si se dan cuenta, el flip-flop tiene una salida que es una entrada en el circuito combinacional. Y de esta manera es que en un circuito digital secuencial se puede resumir en cómo manejar el estado del tiempo. Porque al ser una salida de memoria, una entrada en lo combinacional, por ahí podemos ir infiriendo que estamos simulando el manejo del tiempo y de la memoria y de almacenamiento. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, eso es un circuito secuencial. Va. Otra cosa que pueden ustedes ver acá diferente es el pulso de reloj. Si se dan cuenta en el diagrama B, ustedes pueden ver el comportamiento de un reloj. Si se dan cuenta, hay altos, estables y bajos, ¿verdad? Y así es como se va funcionando el reloj. Ahorita lo vamos a ir entendiendo de mejor manera. Los flip-flops, entonces, reciben sus entradas del circuito combinacional y también de una señal de reloj, cuyo pulso se presenta en intervalos fijos de tiempo, como se observa en el diagrama de temporización. El estado del flip-flop solo puede cambiar durante una transición de pulso de reloj. Cuando el pulso de reloj no está activo, el ciclo de retroalimentación se rompe porque las salidas del flip-flop no pueden cambiar, aunque cambie el valor de las salidas del circuito combinacional que alimenta las entradas. Por tanto, la transición de un estado al siguiente da únicamente a intervalos de tiempo preestablecidos dictados por los pulsos de reloj. Va. Sigamos avanzando. Vamos a encontrar también en la teoría, además del término flip-flop, el término latch, ¿sí? Un latch, básicamente, pues vamos a ir definiéndolo, y hay varios tipos, ahí se van a dar cuenta. Un circuito flip-flop puede mantenerse en un estado binario indefinidamente en tanto se alimente electricidad al circuito. O sea que el flip-flop puede caer en un estado indefinido, ¿sí? Hasta que una señal de entrada le indique que debe cambiar de estado. Las principales diferencias entre los diversos tipos de flip-flop radican en el número de entradas que tienen y en forma en que las entradas afectan al estado binario. Los tipos más básicos de flip-flop operan con niveles de señal y se llaman latches, ¿sí? Básicamente es un flip-flop, pero muy básico. Ese es el resumen de lo que dice esa teoría. Además de eso, los latches que presentaremos en la clase son los circuitos más básicos con los que se construyen todos los flip-flops. Aunque los latches son útiles para almacenar información binaria y para diseñar circuitos secuenciales asincrónicos, no resultan prácticos en los circuitos secuenciales sincrónicos. En la sección que sigue, pues vamos a ir hablando de todos los flip-flops que se usan en los circuitos secuenciales. Va, en consecuencia, pues compañeros, un latch es un flip-flop, pero denominado muy básico, ¿sí? Manteniendo dudas, preguntas, por favor, no duden ustedes en interrumpir. Va. Ya que sabemos qué es un latch, pues tendríamos que entender nosotros
que hay varias formas de llamar un latch. Hay varios tipos de latch, ¿sí? Varios tipos de flip-flop. El primero a analizar es el SR. El HSR es un circuito con dos compuertas NOR, ¿verdad? O sea, dos OR negadas. Acopladas en cruz o dos compuertas NAND, es decir, dos AND negados. También acopladas en cruz y tienen dos entradas S. S es la miniatura de poder decir set en inglés, que es establecer en español. Y el R es el reset, que es establecer, perdón, restablecer. Ay, que me vine. ¿Sí? El HCR, que se construye con dos compuertas NOR acopladas en cruz, se aprecia en la figura que tengo aquí abajo. Miren. Digamos, básicamente están en cruz. Y este es el HCR. Ahí hay un pulso de reloj y hay alguien que le hace un reset y un set. El latch, por ejemplo, tiene dos estados útiles cuando las salidas Q es igual a 1 y Q negado es igual a 0. Decimos que está en el estado establecido. Cuando Q es igual a 0 y Q negado es igual a 1, está en el estado restablecido. Las salidas Q y Q negado normalmente son el complemento de la otra, pero si ambas entradas son 1 al mismo tiempo, se presenta un estado indefinido en el que ambas salidas son 0. Esto del estado indefinido lo vamos a ver mucho ya en las tablas de excitación, en las tablas de lo que define el latch. Básicamente ahí lo que quiere decir es de que usted hizo caer al flip-flop a un estado donde ya no puede dar una salida que puede serle una entrada productiva, ¿sí? O sea, cayó indefinido, entonces debe de estimularlo de otra manera. Y para eso, pues, hay varias formas de poder ir resumiendo la tabla de función. Por ejemplo, para este momento, pues, está en el inciso B, toda la tabla relacionada al flip-flop SR, y ahí pues van a tomar referencia. Acá lo estamos aprendiendo, más adelante lo vamos a estar viendo. Muy bien, sigamos. En condiciones normales, las dos entradas del latch van a permanecer en 0 a menos que se deba cambiar de estado. La aplicación momentánea de 1 a una entrada S hace que el latch pase al estado establecido. La entrada S debe volver a 0 antes de cualquier otro cambio, para que no se presente el estado indefinido, ¿verdad? Como lo podemos ver en la tabla de función en la figura B, que es la que ustedes ven en el lado derecho de la pantalla. Dos condiciones de entrada hacen que el circuito esté en el estado establecido. Además, pues el HSR con dos compuertas NAND acopladas en cruz, como se muestra en la figura, opera con ambas entradas normalmente en 1, a menos que sea preciso cambiar el estado del latch. La aplicación de 0 en la entrada S hace que la salida Q cambie a 1 y coloque el latch en el estado establecido. Cuando la salida S vuelve a 1, el circuito permanece en el estado establecido una vez que ambas vuelvan a ser 1. Y esto va a permitir cambiar de estado del latch aplicando un 0 a la entrada, y esto hace que el circuito vuelva al estado restablecido y permanezca en él después de que ambas entradas vuelvan a ser 1. La condición, pues, que no esté definida en el caso del latch A, ¿verdad? Entonces, por ahí se define, digamos, la tabla de la función, más que todo. Y acá está la figura SR con la salida de control, ¿verdad? Entonces, y la tabla de función. Vamos ahora a definir el latch D, ¿sí? Miren, pues, voy a hacerlo más grande. El latch D
Es una forma de eliminar la condición indeseable del estado indeterminado en el HCR. Es decir, que vamos a garantizar que la entrada S y R nunca sean 1 al mismo tiempo, porque si no, pues en el anterior caíamos a un estado indefinido, ahorita no, esto se arregla. Esto hace que el HD, que se ilustra en la figura 5.6, si se pueden dar cuenta, este latch solo tiene dos entradas, el de datos y el control. La entrada D pasa directamente a la entrada S y su complemento se aplica a la entrada R. En tanto, la entrada de control está en 0, el HCR acoplado en cruz tendrá ambas entradas en el nivel 1 y el circuito no podrá cambiar de estado, sea cual sea el valor de D. La entrada de D muestra cuando C, o sea, el control es igual a 1 y D es igual a 1. La salida Q pasará a 1, colocando el circuito en el estado establecido. Si D es igual a 0, la salida Q pasará a ser 0, colocando el circuito en el estado restablecido. Entonces, digamos, si ustedes se pueden dar cuenta, nosotros estamos estudiando un latch SR, o sea, un flip-flop básico SR, donde S es el set y R es el reset, pero tiene una problemática este tipo de flip-flop. ¿Cuál es la problemática? Pues que si ambas entradas son 1, 1, este va a un estado indefinido. Afortunadamente esto en la electrónica secuencial se resuelve con otro tipo de flip-flop, que es el tipo D. El D lo que hace es tener una entrada data y una entrada de control, que lo que hace es buscar evitar que caigamos o caemos en ese estado indefinido. No habría manera de poder caer en ese estado indefinido usando el latch D. Entonces la mayoría de los problemas ya a nivel circuito probablemente los vayamos a resolver o con un flip-flop tipo D o con un flip-flop JK, que es el que vamos a estar aprendiendo. El HD, por ejemplo, se llama así por su capacidad de almacenar datos en el interior. Es apropiado para usarse como almacenamiento temporal de información binaria entre unidades o entorno. La información binaria presente en la entrada de datos del HD se transfiere a la salida Q cuando se habilita la entrada de control. La salida seguirá los cambios en la entrada de datos, en tanto estará habilitada la entrada de control. Esta situación crea un camino de la entrada D a la salida y es por ello que el circuito se conoce como latch transparente. Cuando se va inhabilitando la entrada de control, la información binaria que estaba presente en la entrada de datos, en el momento en el que se presentó la transición, se va a ir conservando la salida Q hasta que se habilite otra vez en la entrada de control. Va. Entonces, si se dan cuenta en la figura 5.7 del libro de texto, se presentan los símbolos gráficos para los distintos latches, SR, SR negado y D. ¿Sí? Los vamos a ver de esta manera. Los latches básicamente se representan con un rectángulo cuyas entradas están a la izquierda y sus salidas a la derecha. Una salida indica la salida normal y la otra con burbuja su complemento. O sea, estamos aprendiendo a dibujar un flip-flop. Un flip-flop se dibuja de forma rectangular con sus entradas y su complemento, ¿sí? Así es como funciona. Por favor, entonces, ahorita voy a hacer yo también un circuito para que vean cómo es que se hace, ¿verdad? Ya que vamos leyendo esto, pues pasemos a platicar del flip-flop. El estado de un latch o un flip-flop se conmuta con un cambio en la entrada de control. Este cambio momentáneo se denomina disparo, ¿sí? Y decimos, digamos, que la transición que causa dispara el flip-flop.
Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos viendo que va a haber un elemento diferente que se llama disparo. El latch D, por ejemplo, con pulsos en su entrada de control, es básicamente un flip-flop que se dispara cada vez que el pulso alcanza un nivel de 1 lógico. ¿Sí? En tanto la entrada de pulso se mantenga en este nivel. Cualquier cambio en la entrada de datos hará que cambie la salida y el estado del latch, como se aprecia en la figura en el diagrama de bloques que vimos anteriormente. Un circuito secuencial tiene una trayectoria de feedback de salida de los flip-flop a la entrada del circuito combinacional. Era lo que yo les estaba explicando anteriormente. Por lo tanto, las entradas de los flip-flops se derivan en parte de las salidas de esos mismos flip-flop y de otros. Cuando se usan latches como elementos de almacenamiento, surge una dificultad grave. Las transiciones de estado de los latches se inician tan pronto como el pulso del reloj cambia de nivel 1 lógico. El nuevo estado del latch aparece en la salida, mientras el pulso aún va a ir estando activo. Esta salida se va conectando a las entradas de los latches a través del circuito combinacional. Si las entradas aplicadas a los latches cambian mientras el pulso del reloj todavía está en el nivel 1 lógico, pues los latches corresponden a nuevos valores y podría presentarse un nuevo estado de salida. El resultado, pues es una situación impredecible, ya que el estado de los latches podría seguir cambiando durante todo el tiempo que el pulso del reloj se mantiene en el estado activo. Debido a este funcionamiento poco confiable, no es posible aplicar directamente ni a través de lógica combinacional la salida de un latch a la entrada del mismo latch o de otro, cuando todos los latches se disparan con la misma fuente de reloj, ¿verdad? Entonces, básicamente acá pues estamos representando el reloj de latch y un flip-flop. Respuesta al nivel positivo, como lo ven en la figura A. Respuesta al borde positivo y respuesta al borde negativo, como lo ven en la figura C. Va. Entonces, como en los latches, pues también en los flip-flops hay varios tipos de poder manejar flip-flops y cada uno tiene una diferencia de otro y podríamos ahí utilizarlo para diferentes cosas. ¿Se recuerdan que en la teoría de latches dijimos que el SR cae a un estado indefinido? Y que el D, por ejemplo, soluciona esa parte, ¿verdad? El D le mantiene un data y un control que elimina cualquier posibilidad de un estado indefinido. Va. Entonces acá hay más tipos de flip-flops. Recordando entonces que los flip-flops son circuitos biestables, es decir, solo pueden tomar dos estados, que sirven como elementos básicos de memoria para almacenamiento y transferencia de datos en sistemas digitales. Son fundamentales en la construcción de registros, contadores y otros sistemas secuenciales. Existen varios tipos de flip-flops, cada uno con características y aplicaciones específicas. Los más comunes son, y los voy a repasar, flip-flop RS, donde R es reset y S es set, y es el tipo de flip-flop más sencillo. Este también tiene dos entradas, uno para establecer el estado set y el otro para reiniciarlo con el reset. No puede tener ambas entradas activas al mismo tiempo, ya que esto lo conduciría a un estado indefinido, al igual que un latch RS. Hay otro tipo de flip-flop que es el JK, similar al RS, pero diseñado para evitar el problema del estado indefinido cuando ambas entradas estén activas en el flip-flop JK. Cuando ambas entradas son altas, el estado se invierte. Esto le permite ser utilizado en aplicaciones más complejas como contadores.
Es decir, que si en algún momento yo voy a hacer un problema de contador, quizá el flip-flop más adecuado es el JK, ¿sí? Luego me dice, pues bueno, hay otro tipo que es el tipo D, y este pues tiene una única entrada de datos, además de la entrada de reloj. El estado de la entrada se copia a la salida cada vez que se activa la señal de reloj, funcionando como un almacén de bits de datos. Este es el flip-flop D. Luego hay otro tipo que es el flip-flop T o toggle. Y este tiene una sola entrada justo con la entrada de reloj. Cada vez que la entrada está activa y llega un pulso reloj, el estado del flip-flop se invierte. Y este es útil para construir contadores binarios, ¿sí? También esencial si quiero hacer contadores binarios. Cada tipo de flip-flop pues, va a tener sus propias características y es adecuado para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, los flip-flops D se utilizan comúnmente para almacenar datos, mientras que los JK y T son útiles para contadores y divisores de frecuencia. La elección del flip-flop dependerá del diseño que queremos realizar y los requisitos del problema y o aplicación. Va. Entonces, esto es importante mencionarlo. Derivado que, por ejemplo, cada flip-flop, como tiene el uso es para diferente aplicación, tiene una serie de características, ¿sí? Y este está delimitado por una tabla de características, que no es más que definir la propiedad lógica de un flip-flop describiendo su funcionamiento en forma tabular, ¿no? O sea, van a tener una tabla del funcionamiento del flip-flop, que es lo que está en la tabla 5.1 que se presenta en las tablas características de los tres tipos de flip-flop, el JK, el D y el T. Y esta pues define el siguiente estado en función de las entradas y del estado actual, QT, que se refiere al estado actual antes de la aplicación de un borde de reloj, QT más 1. Y es el siguiente estado, un periodo de reloj después. Observe que la entrada del borde del reloj no se incluye en la tabla característica, pero se supone implícitamente entre el tiempo T y T más 1. La tabla característica del flip-flop JK revela que el siguiente estado es igual al estado actual cuando las entradas de J y K son ambas 0. Esto se expresa como QT más 1 es igual a QT, o sea, el presente es igual al futuro, e indica que el reloj no produce ningún cambio de estado, ¿sí? Repitiendo, cuando en JK ambas entradas son 0. Cuando K es igual a 1 y J es igual a 0, el reloj restablece el flip-flop y con el estado QT más 1 igual a 0, con J1 y K0, el flip-flop se establece en QT más 1 igual a 1, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, básicamente está definiendo las características del flip-flop. Siguiendo, cuando JK son 1, el siguiente estado cambia el complemento del estado actual, lo que se expresa como QT más 1 igual a QT. Por ejemplo, en el D, el siguiente estado de un flip-flop D depende únicamente de la entrada D y es independiente del estado actual. Esto se expresa como QT más 1 es igual a D, ¿sí? Y significa que el valor del siguiente estado será igual al valor D. Cabe señalar que el flip-flop D no tiene una condición D sin cambio. Esta condición se obtiene inhabilitando el reloj o dejando el reloj y conectándolo a la salida de vuelta a la entrada D, cuando el estado del flip-flop no deba cambiar. Si se dan cuenta, si entra un 0 en D, el próximo estado en el futuro o el paso siguiente es el mismo. Y acá lo que nos dice es que debemos de ir conectando el reloj de una manera diferente si queremos hacerlo estimular, que reaccione a un estímulo. La tabla característica del flip-flop T tiene solo dos condiciones.
Cuando t es igual a 0, al borde del reloj no cambia el estado. Cuando t es igual a 1, el borde del reloj complementa, perdón, el estado del flip-flop, como lo ven acá en mi pantalla. Va, entonces si se dan cuenta, tenemos la tabla característica para el flip-flop JK, el flip-flop D y el flip-flop T, ¿sí? Y acá pues hay una serie de ecuaciones características que son la próxima, digamos, forma de ir manejando ecuaciones. Aquí me voy a detener un poco para poderlos ir explicando. Cuando hacemos referencia a las ecuaciones características en esta unidad, es donde las propiedades lógicas de un flip-flop descritas en la tabla característica también se pueden expresar algebraicamente con una ecuación característica. En el caso de flip-flop D, tenemos la ecuación característica Qt más 1 es igual a D. Y esto nos dice que el siguiente estado de la salida será igual al valor de la entrada D en el estado actual. La ecuación característica para el flip-flop JK se deduce de la tabla característica o del circuito de la figura 512, que se obtiene Qt más 1 es igual a J por Q negado más K por Q, ¿sí? Donde Q es el valor de la salida del flip-flop antes de la aplicación de un borde de reloj. La ecuación característica de un flip-flop T se obtiene de la figura que vimos anteriormente, que es Qt más 1 es igual a T XOR de Q. O, dicho de otra manera, T por Q negado más T negado por Q. ¿Sí? Va. Esto es la teoría. Tenemos que irlo aprendiendo de mejor manera en la forma práctica, que es lo que viene a continuación. De igual manera, si alguien va a tener preguntas, por favor, no dude en irme interrumpiendo. Y ahorita vamos a irnos a la teoría, a la parte práctica, aplicando toda esta teoría. Entonces, ahí vamos a terminar de entender. Voy a dejar de presentar mi pantalla. Ok. Voy a volverlas a compartir y a partir de acá pues haremos un ejercicio. Vean, pues, ¿se ve mi pantalla? Sí, se ve mi pantalla. Va. Esto que ven en mi pantalla es la tabla característica, ¿sí? Ya por ahí dijimos que es una tabla característica. Básicamente es la forma tabular de poder representar cómo se comporta determinado un flip-flop, ¿sí? Está el JK, el D y el T. Esto probablemente lo van a necesitar para su examen. Es una toolbox que yo les recomendaría que la tengan a la mano, ¿sí? Va. Además de eso, pues hay una serie de tabla de estados en el flip-flop. Y es que, digamos, una tabla de estados para flip-flop es un recurso crucial en el diseño de circuitos digitales, especialmente en la creación de máquinas de estados finitos, que es lo que vamos a hacer ahorita. Los flip-flops son dispositivos biestables que tienen dos estados estables y se utilizan para almacenar información binaria. Un solo flip-flop puede almacenar un bit. Existen varios tipos de flip-flop, como lo hemos dialogado en esta clase. SR, D, JK y T. Cada uno con su propio conjunto de reglas de entrada y de salida y comportamientos características. Se los voy a dejar acá en mi pantalla. Por ejemplo, para el SR hay una forma de poder evaluarlo, donde, por ejemplo, tenemos un estado antes y un estado siguiente. Y a raíz de eso es que vamos a trabajar el SIR, que son las entradas del flip-flop, ¿sí? Va. También tenemos la tabla característica de estados, perdón, del D, donde está un estado D, un estado
digamos, está la entrada D y una salida Q, donde su tabla de estado refleja la propiedad que la salida Q sigue a la entrada D después del pulso del reloj. ¿Sí? Y ahí está la tabla, ¿va? O sea, en el estado anterior y en el estado siguiente, el D, que sería la salida, y en el flip-flop. Además de eso, la descripción, el set y el reset. Y acá está, por ejemplo, el JK. Donde el JK combina características del flip-flop SR y T, permitiendo tanto el set como el reset y el toggle basado en las características de la entrada J y K. Acá, por ejemplo, nos establece cómo cambia el J y el K en las entradas del flip-flop y cómo se maneja el tiempo anterior y el tiempo T más 1, que es el siguiente, ¿verdad? No cambia, no cambia, se establece un reset, se establece un set y se establece un toggle, ¿sí? Esto nos va a servir para resolver el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Además de eso, pues también está el flip-flop T, donde el flip-flop T tiene una única entrada y una única salida. Especialmente si T está en alto, el estado de Q cambia con pulsos de reloj, ¿sí? Y acá pues está la forma de poder ir identificando cuándo cambia, cuándo no cambia y cuándo se establece un tubo. También vale la pena que esto lo vayan teniendo en alguna toolbox. Va. Miren pues, compañeros. Primer ejercicio a resolver va a ir a resolver esta teoría, ¿sí? Los diagramas de estados. Los diagramas de estado en un flip-flop. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, dime, Mauricio, adelante. Sí, sí, disculpe, ingeniero. Me dio duda eso del toggle, ¿qué es? ¿Perdón? El ¿Acá? toggle, no sé cómo se dice, sí. Sí, toggle es, digamos, cuando vas cambiando el estado ahorita en el tiempo anterior y en el siguiente. Ahorita te lo voy a enseñar de forma gráfica, si gustas. Pero esta tabla solo nos va a definir el comportamiento en el estado anterior y en el estado siguiente. Y básicamente lo describe. ¿Va? Ahorita te Bien, lo gracias, vamos señor. a... No, buenísimo, buenísimo. Va, perdón. ¿Dónde me quedé? Diagrama de estados. Va, vean pues. Los diagramas de estado en flip-flop son una herramienta visual para representar el comportamiento de estos dispositivos a lo largo del tiempo. Ahorita vamos a manejar el tiempo, ¿sí? Y por ahí las tablas nos decían estado anterior y estado siguiente. Mostrando cómo los estados, valores de salida, cambian en respuesta a las combinaciones de entrada y condiciones previas. Los flip-flops son elementos fundamentales en la lógica secuencial, donde el estado actual depende no solo de las entradas actuales, sino también de los estados previos. Y básicamente acá pues vamos a estar detallando cómo funcionan los diagramas de estado para variar los tipos de flip-flop. Básicamente, ¿qué debemos de saber? Un estado refleja el valor actual de la salida del flip-flop. Para un flip-flop simple, los estados posibles son 0 y 1. La transición de un estado es el cambio de un estado a otro que ocurre en respuesta a las entradas y a menudo sincronizado con pulsos de reloj. Y el diagrama de estado, la representación gráfica que muestra todos los estados posibles de un sistema y las transiciones entre estos estados. Para el flip-flop D, el flip-flop D transfiere el valor de la entrada a la salida Q en el franco ascendente del pulso del reloj y su diagrama de estado es relativamente simple. En el estado, pues tiene dos estados representados por círculo 0, 1 correspondiente al valor Q y las transiciones, pues las flechas que están entre estados indicando las transiciones, que en este caso dependen del valor D cuando ocurre el flanco ascendente del reloj. Si D es igual a 0, el estado se moverá o se mantendrá en 0, y si D es igual a 1, el estado cambiará o permanecerá en 1. ¿Sí? Y aquí básicamente nos va a ir diciendo cómo transicionar.
¿Cómo se interpreta el diagrama? Bueno, cuando D es igual a 0, no importa si el estado actual es 0 o 1, depende del flanco y subida del reloj, el flip-flop se asegura de que Q sea 0. Y esto se representa en el diagrama con flechas que se apuntan o ciclos que regresan al estado 0, donde ambos estados indican que la entrada D lleva el flip-flop a este estado. Cuando D es igual a 1, similarmente, independientemente del estado actual, la salida se utilizará aún desde el flanco de subida del reloj. Si D es igual a 1, esto se visualiza con flechas dirigidos al estado 1 desde ambos estados 0 y 1, ¿sí? Demostrando que la entrada de 1 resulta al estado 1 para Q. ¿Qué condiciones debemos considerar? El flanco de subida del reloj y la simplicidad y eficiencia, ¿sí? En el flanco de subida del reloj, el diagrama presupone que las transiciones ocurren en respuesta al flanco de subida de la señal del reloj. Y esto es un aspecto crucial de los flip-flops tipo D, ya que sincronizan cambios de estado con estos flancos específicos, facilitando la previsibilidad y el control de circuitos digitales. Me quiero ir a miren, y aquí es donde vamos a hacer un ejercicio. El flip-flop JK, probablemente es el flip-flop más complicado, por eso vamos a iniciar haciendo un ejercicio acá. Para el flip-flop JK, pues puede actuar un dispositivo de set, reset o un tool según las entradas JK. Y nos dice la teoría. Nos dice la teoría, mire, en estados, al igual que con el D, tiene dos estados, o es 0 o es 1, ¿sí? Y las transiciones pues son J igual a 0 y K igual a 0. El estado se mantiene, no hay cambios. Si J es igual a 0 y K es igual a 1, el estado cambia a 0, o sea, hay un reset. Y si J es igual a 1 y K es igual a 0, el estado cambia a 1, o sea, un set. Y si J es igual a 1 y K es igual a 1, el estado se invierte, que es tool, que era lo que hacía, pregunta el compañero. ¿Qué es un tool? Pues cuando el estado se invierte, ¿verdad? Eso es un tool. El flip-flop JK es notablemente versátil en el diseño de circuitos digitales debido a su capacidad para implementar funciones de set, reset y tool dependiendo de las combinaciones de sus entradas J y K. Voy a profundizar cómo se representa este comportamiento a través de los diagramas de estados. ¿Qué elementos voy a tener, compañeros? Y aquí es importantísimo que me pongan atención. Estados, transiciones, interpretaciones del diagrama. ¿Cómo lo interpreto? Pues mantengo el estado o lo reseteo. Y el tool también, el set. ¿Cómo considero, digamos, adicionalmente lo que me pregunta acá sobre la sincronización con el reloj? Que es otra cosa que debo mencionarles. Dice, las transiciones de estado en el diagrama se asumen sincronizadas con el flanco de subida de la señal de reloj. Esto es esencial para las operaciones de todos los tipos de flip-flop, incluidos el JK, asegurando los cambios de estado que ocurren de manera predecible y ordenada. ¿Cómo así? Pues ahorita se los voy a explicar con un ejemplo práctico. Hay más teoría, pero me la voy a saltar porque si no, no vamos a terminar de lo que quiero explicarles. Ahorita les voy a presentar mi pantalla. Espérenme.
Va, miren pues compañeros, voy a hacer un diagrama de estados y lo voy a llevar hasta su circuito digital. ¿Sí? Va. Eh, todavía tengo 40 minutos. Sí, sí me da tiempo. Va, vean pues, ¿cómo lo voy a hacer? Entendamos el problema de lo que nos están preguntando en este momento. Me están diciendo, mire, diséñese un circuito con flip-flops de la figura y utilice el JK para resolverlo. Va, debo de hacer un circuito en base a este diagrama de estados. Si se dan cuenta, el diagrama de estados ya me lo dan. De hecho, solo me dan esa información. No me dan nada más. Va. Entonces me dice que diseño un circuito en base a lo que ya tengo. Va. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Va, vean pues. Si se dan cuenta, acá por los bits que hay, yo puedo intuir que hay dos entradas. Si ustedes se van a ver cada nodo, por ejemplo, acá, 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 hay 2 bits. En consecuencia, pues tengo 2 entradas. Y estas 2 entradas van jugando en el tiempo y transicionando en un diagrama ya establecido, ¿verdad? Entonces lo que yo tengo que hacer es poder jugar con el tiempo en mi diagrama de estados. Va. ¿Cómo así? Pues lo voy a hacer a continuación. Ahorita lo voy a enseñar. Primero lo que voy a hacer es un estado A, ¿sí? Este estado A corresponde a un bit de entrada, de los dos que puedo tener. Al segundo le voy a llamar B. Luego voy a volver a poner otro estado A y otro estado B. Ahorita les voy a explicar por qué. Solo que aquí omití la transición, voy a insertar a la derecha. Voy a poner un estado X, que es la transición entre cada nodo. Es decir, cómo me estoy transicionando entre cada nodo. Ese es el estado X. Ahorita lo voy a explicar de mejor manera. Y luego, necesito 4 columnas más. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar. Miren pues, si se dan cuenta, el ejercicio me dice que lo haga con JK. Entonces yo necesito sacar una salida JA, una salida KA, una salida JB y una salida KB, perdón. ¿Sí? Una por cada entrada que tenga. Entonces, ya más o menos va agarrando ahí forma. Solo que aquí pues voy a agregar, voy a hacer esto, voy a borrar aquí. Aquí también. Ahí. Esta y todas estas. Va. Borrar aquí. Va. ¿Por qué borré? Pues bueno, aquí necesito, digamos, y dejarles descrito que lo que voy a estar trabajando es el presente. O pueden llamarle T, como quieran, ¿sí? En esta A y B estoy trabajando el presente. Va. En esto voy a estar trabajando el estado siguiente. O el T más 1. ¿Sí? En estas A y B. Y acá pues voy a estar trabajando las entradas al flip-flop, que es lo que me está preguntando ahí. Va, vean, pues entonces ya que tengo esto, ya puedo iniciar. Y la entrada X, bueno, la columna X solo me va a delimitar cómo me voy a mover. Por ejemplo, ¿cómo así? Miren pues, si yo me ubico en este nodo que está acá, todos lo ven, lo voy a marcar aquí de verde, en mi pantalla, en mi pizarra, ¿se ve? Va.
Yo estoy diciendo, solo voy a centrar todo esto, que el primer estado en el presente, o sea, en T, corresponde al nodo 0, 0, ¿sí? Estoy trabajando este nodo. Este nodo. ¿Lo ven conmigo? Va. Si alguien no lo ve, por favor me dice. Luego me estoy diciendo que voy a transicionar con un 0. Si yo transiciono con 0, que es lo que está aquí, ¿qué estado sería el futuro, compañeros? O al estado siguiente, al T más 1. Evidentemente, pues me quedaría en 0, 0. No haría ninguna acción. ¿Sí? ¿Lo ven conmigo? ¿Hay alguien que se perdió ahí? ¿Cómo llenar la tabla? Perfecto. Luego me vuelvo a quedar acá, pero vuelvo a analizar el estado T con 0, 0. Solo que esta vez transicionando con 1. Si yo transiciono con 1, viajaría en consecuencia al estado T más 1, 0, 1. ¿Sí? ¿Lo ven conmigo? O sea, viajé a este estado. ¿Estamos claros, compañeros? ¿Alguien se pierde? Por favor, si alguien se pierde, me puede ir diciendo sin pena. No pasa nada. Va. Luego, estando en el estado 0, 1, ¿sí? Yo puedo transicionar con 1. Transiciono con 1. ¿A dónde? Bueno, al siguiente estado, T más 1, que es 0, 1. ¿Sí? Va. Yo luego, estando en 0, 1, que es el T más 1, puedo transicionar con 0. ¿A dónde, compañeros? Con 0 yo puedo transicionar a 1, 0. ¿Sí? Que ese sería el estado futuro, o sea, el T más 1. Estando en 1, 0 en el estado futuro, con 0 estaría transicionando a T más 1 a 1, 0, ¿verdad? ¿Sí lo ven conmigo? ¿Sí lo ven conmigo, verdad? Perfecto. Va. Solo voy a agregar más filas. Va. Entonces ya estoy en el estado 1, 0, ¿sí? Al estado 1, 0, o sea, 1, 0, yo puedo transicionar con 1 ¿a dónde? Bueno, puedo transicionar con 1 al estado 1, 1, ¿sí? Estando en 1, 1 con 0, me quedaría en 1, 1. Estando en 1, 1 con 1, llegaría a 0, 0, ¿sí? ¿Lo ven conmigo? ¿Hay alguien que se haya perdido? ¿Están viéndolo conmigo, compañeros? Sí, sí, estamos claros. Va. Entonces ya tengo yo mis entradas en el tiempo t y en el tiempo t más 1, ¿sí? Va. Entonces, lo que debo hacer a continuación es poder realizar la tabla del JA, perdón, del JA y KA y el JB y KB, porque son dos flip-flops. Y en base a ahí voy a hacer mi circuito secuencial. ¿Cómo puedo llenar JKA y JB y KB, compañeros? ¿Se recuerdan? Bueno, para eso vamos a usar una tabla de excitación, ¿verdad? Que eran las que yo les ahí mostré. Entonces, para eso, no es de 5 por 4, porque, vamos a ver. Digamos, en el primer estado va a estar QT, ¿sí? En el otro estado va a estar QT más 1 o T más 1, como le quieran llamar. Esta es una tabla de estado de excitación para JK. Aquí va a estar J. Y aquí va a estar K. Entonces todo esto ya no me sirve.
Esto está delimitado por la tabla de excitación, ¿sí? Esto sale así de la teoría. Entonces yo tengo 0, 0, 1, 1. Entonces esta fila me sobra. Va. Y aquí voy a tener 0, 1, 0, 1. Va. ¿Qué nos decía la teoría, compañeros? Si estábamos en el estado T y T más 1 con 0, J es 0, pero K no lo sé, desconozco. Si estoy en T y en T más 1 con 0, 1, estoy con 1x. Si estoy en T y en T más 1, 1, 0, en J está con x, en K con 1. Esto nos lo dice la teoría. Y en 1, 1, pues estoy en x0, ¿sí? Esto es lo que nos dice la teoría. Ya con la tabla de excitación, pues ya puedo yo empezar a llenar mi tabla de entradas del flip-flop. Va. Si alguien va teniendo dudas, por favor, no dude en interrumpir. Si alguien ahí me habla, dime. Disculpe, ingeniero. Sí, dime. Sobre el llenado de la tabla de que puso el QT y el QT más uno, ¿lo hizo aleatorio o de dónde sacó el orden de los binarios? Esto, Sí. esta tabla de excitación nos lo da la teoría, así va a ser siempre para el flip-flop. Ah, bueno. ¿Cómo sale? Pues agarras el bit menos significativo y te va a 0, 1, 0, 1 y luego 0, 0, 1, 1, dependiendo de las entradas que tengas. Pero esta tabla sale de la teoría. Ah, ya. Gracias, ingeniero. No, buenísima pregunta. Va, entonces vamos a marcar de verde esto, ¿sí? Porque aquí nos va a delimitar lo que vamos a hacer. Acá nos vamos a ver. Bueno, pues miren pues, compañeros. Si estamos hablando que en el T hay 0 y en el T más 1 hay 0, ¿cuánto es el valor de J? 0. Y de K, X. ¿Lo ven conmigo? ¿Hay alguien se perdió? Aquí estoy agarrando la entrada A en T y la entrada A en T más 1. ¿Sí? ¿Estamos? Va. Si se van dando cuenta acá, pues en 0, 0. En 0, 0, pues vuelvo a tener lo mismo, ¿verdad? 0, 0, 0 y X. ¿Sí? ¿Lo ven conmigo? ¿Alguien se está perdiendo? Luego vuelvo a tener acá otro 0, 0, lo mismo, ¿verdad? 0x. Si se pierden, me dicen. O sea, estamos reflexionando sobre esta línea de la tabla de excitación. Va. Sin embargo, luego ya hay un 0, 1. Y el 0, 1 hace referencia a que en J voy a tener que un 1 y en K voy a tener un X. ¿Sí? ¿Están conmigo? Va. Luego dice que tengo un 1, 1, entonces tendría un X y un 0 para el flip-flop en las entradas de JK y en la entrada A. Va. Luego tendría otro 1, 1, que sería otra vez X y otro 0. Luego tendría la entrada otra vez 1, 1, correspondiente a X y a 0. Y luego pues tendría la entrada 1, 0. Y 1, 0 representa a X y a 1, ¿verdad? ¿Sí estoy bien? Sí, correcto. Va. Si alguien me dice, ¿me habla? ¿No? Va, para sacar la entrada del flip-flop J y K en A, me basé en la entrada A y en la tabla de excitación. Ahora me voy a basar en B, ¿sí? En B me voy a basar para calcular lo que necesito calcular. Con la tabla de excitación, lógicamente. Muy bien, entonces vámonos a analizar B. Va. En B estoy en 0, 0, ¿sí? 0, 0 en consecuencia entonces es
¿Cuánto habíamos dicho, compañeros? 0x, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Va. Luego voy a analizar 0,1. 0,1 es 1x. Luego voy a analizar 1,1. 1,1 es x0. Luego voy a analizar... espérenme, me perdí ahorita. X0, ¿verdad? 1,1, ¿verdad? Luego voy a analizar 1,0. 1,0. 1,0 es x1. X1. ¿Estamos? El otro es 0,0. 0,0 es 0x. Va. Luego vuelvo a analizar y es 0,1. 0,1 es 1 y x. Luego tengo un 0,1. No, perdón. Tengo un 1,1 en la entrada. 1,1 es x y 0. ¿Sí? Y ya luego con el último pues tendría 1,0. El 1,0 correspondería a x1. Va. Entonces, ya yo tendría mi tabla lista para poder analizar el presente y el futuro. O sea, el estado T y el T más 1, usando dos entradas al flip-flop JA, JA, KA y el JB y KB. ¿Sí? Va. ¿Qué es lo que debo de hacer después? Porque ya acá pues no habré terminado, porque me dice que vaya a hacer el circuito digital. Bueno, el otro paso es que yo pueda hacer el mapa de Cano, ¿verdad? Voy a correr esto acá. Entonces, el otro que tengo que hacer es el mapa de Cano. Esta es la tabla de excitación, se las voy a dejar aquí arriba. El mapa de Cano corresponde a lo que ya venimos aprendiendo, ¿sí? Va. Solo que aquí, si quieren, lo voy a hacer aquí para que vayamos viendo la tabla. Si no, nos vamos a perder. O me voy a perder yo. Va, miren pues. Lo primero que yo tendría que hacer en el mapa de Cano, si quiero hacer mi circuito, es un mapa de Cano para el JA, un mapa de Cano para el KA, un mapa de Cano para el KB y un mapa, no, perdón, un mapa de Cano para el JB también. ¿Sí? Para eso estaría realizando mi mapa de Cano, ¿verdad? Para cada entrada. Y ya con eso, pues básicamente voy a ir teniendo cómo es que va a funcionar este circuito secuencial. Va, vean pues. Voy a analizar J preliminarmente, J. ¿Cuándo va a ser ¿cómo se llama? Mi tabla, ¿ah? Entonces va a ser X, AB, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Y acá pues en X, 0 y un 1. ¿Sí? Esto lo voy a copiar 4 veces. Va. Vamos con J, pues compañeros. El 1, va. J es este verde que ven aquí. Miren, voy a analizar J. Lo voy a poner en amarillo. ¿Lo ven conmigo? Y ahí voy a analizar. Bueno, pues, ¿dónde estaría el 1, 1 aquí? Todos los 1, todos los 0, todo el 1, ¿verdad? Estaría en 0. Y estaría en ¿qué? En 0, 1, ¿ah? Tomando el presente, ¿oyeron, compañeros? O sea que estaría tomando solo esto, miren. ¿Sí? Entonces ya por ahí tengo el 1 marcado. El 1 estaría en 0 en X y en 0 y 1. Va. Luego tengo que poner todas las X y lo demás en 0.
¿Por qué tengo que tomar las X? Porque las X pueden tomar un valor positivo o negativo dependiendo del adyacente que tenga. Entonces los voy a explicar de mejor manera. Va. Luego analicemos este. Este X estará en 1, no, perdón, en 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Aquí tengo una X. ¿Sí? O sea, 0, 1, 0. Ajá. Luego tendría otro en 1, 1, 0. 1, 1, 0 acá. Va. Luego tendría otra X en 0, 1, 1. 0, 1, 1. Y luego tendría otra en 1, 1, 1. Bueno, y luego todo lo demás, 0. Va. Entonces ya tengo armado mi mapa de Carnot. Entonces ya con este 1 yo me podría mover a la izquierda, me podría mover a la derecha y me podría mover hacia abajo y hacia arriba. Si ustedes se recuerdan de la teoría de los mapas de Carnot, solo puedo agrupar en 1, en 2, en 4 y en 8. Va, en consecuencia, pues no lo puedo agrupar acá a la izquierda, tampoco hacia abajo y tampoco hacia arriba. Solo, perdón, aquí en 0, 1 no, esto no es un 1, aquí me confundí yo, esto es X. Miren, no me corrigen ustedes. El 1 solito solo está en 0, 0, 1. Todo lo demás son X. Aquí me confundí yo, o sea, estoy analizando todas estas X, miren. ¿Qué podrían tomar el valor 1? Sí, si están adyacentes. Va. Entonces, si se dan cuenta, a la derecha yo tengo una X. Eso significa que la X en algún momento del tiempo sí pudiese tomar el valor de 1. Por lo tanto, la puedo considerar sí significativa. Entonces, sí la tomaría. Entonces, yo la voy a agrupar. ¿Sí? A la izquierda no puedo, ni hacia abajo, ¿verdad? Entonces, solo lo puedo agrupar a la derecha. No puedo agrupar la otra porque estaría agrupando 3, lo cual no me permite el mapa de Carnot. Entonces, ya estaría. Entonces, JA, recordemos la teoría de mapas de Carnot en las simplificaciones. Bueno, aquí sería X negado porque estoy en 0. Y acá tendría que ver cuál es el bit que varía, y el bit que está variando es A, y se queda solo B. Entonces, JA es igual a X negado por B. Entonces, ya estaría, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a analizarnos ahora, en consecuencia, el K. Entonces, yo ya no tendría que tomar acá este, porque ahora tengo que tomar el KA con el presente, ¿sí? O sea, el estado T y la X. Va. Aquí sí me confundo, me dicen, la vez pasada me puse 1, pero era X. Ahí no, va. Aquí donde tendría que tomar el valor de 1, compañeros, en esta parte. El 1, 1. El 1, 1, exacto. Entonces yo tendría que venir acá en X1 y acá poner un 1, ¿sí? Luego voy a ir rellenar todas las X. Las X sí van a ser significativas para mi mapa. Entonces empecemos. En 0, 0 hay una X. Luego la otra está en 1, 0, 0. Aquí. 1, o sea, 1, 0, 0. Sí, cabal. Luego la otra estaría en 1, 0, 1. 1, 0, 1. Acá. Luego la última estaría, solo son 4, ¿verdad? La última estaría en 0, 0, 1. 0, 0, 1. Aquí. Todo lo demás es 0. Ahí estamos, miren. Va. Entonces, si se dan cuenta, aquí pues ya tendría que analizar cómo agrupar, ¿verdad? Entonces, me puedo mover hacia la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Si ustedes lo ven conmigo, yo podría decir que en consecuencia podría agrupar esta parte de acá. ¿Sí?
Entonces, K es igual a decir, estoy trabajando en X positivo y el bit que está variando vuelve a ser A, por lo tanto, B se mantiene XB. Así estaría trabajando KA. ¿Lo ven conmigo, compañeros? ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí lo están viendo conmigo? Excelente. Va. Luego ya tendría JB y KB. Vamos a hacer por mapa de Cano JB en consecuencia. Aquí ya no voy a trabajar, entonces KA, ya para este momento terminé con el flip-flop J y KA. Entonces, solo me queda trabajar con B. Entonces voy a trabajar con B. Bueno, aquí de igual manera me voy a buscar los unos. Hay dos unos, como lo pueden ver en mi pantalla. Va, entonces el primero, ¿dónde está dónde está posicionado? Está en 1 en X y en ¿qué? 0, 0. Aquí hay un 1. ¿Sí? ¿Lo ven conmigo? Luego el otro estaría en 1. Ajá. 1, 0. 1, 0. O sea, aquí. ¿Verdad? Sí lo ven conmigo, ¿verdad? No me confundimos. A ver, 1, 1, 0. No, ahí estamos. Muy bien. Entonces ahorita tendría que buscar las otras X, ¿verdad? Va. Vámonos a ver la X. La primera X está en 1, 0, 1. 1, 0, 1. Acá. ¿Sí? 1, 0, 1. Sí, estoy bien. La otra estaría en 0, 0, 1. Acá. Y la otra estaría, hablando de esta, en 0, 1, 1. De aquí. Y la otra estaría en 1, 1, 1. O sea, aquí. Entonces, en consecuencia, acá es 0 y acá es 0. Yo podría cometer aquí un error y decir, bueno, voy a agrupar todas las X. No, esto no es correcto, ¿verdad? Me voy a ver el 1. ¿Dónde están los unos? Si se dan cuenta, aquí está bien fácil porque hay un 1 de esquina a esquina. En consecuencia, yo lo puedo agarrar acá y agarrar acá. Pero continúo porque sigo teniendo un X adyacente. Entonces puedo agruparme toda esa fila. ¿Sí? No puedo subirme, digamos, porque arriba hay un 0 en las dos posiciones y abajo ya no puedo agrupar en más, ¿verdad? Entonces me agarraría toda la fila. Entonces JB sería igual a ¿qué? Solo se está manteniendo todo el bit en X, ¿verdad? Por ejemplo, acá varía el bit B y luego aquí varía el bit A. Entonces se estaría cancelando. Entonces para JB, ahí sí que solo sería esta, ¿verdad? Entonces acá quedaría JB. Vámonos a ver ahorita entonces KB. Entonces aquí ya no estaría analizando esto, sino que estaría analizando KB. Muy bien, entonces acá otra vez encontremos los unos y los unos están acá. 0, 0, 1, 0, vamos a ver, 0 acá en 0, 1. Aquí estaría un 1. Y el otro estaría en 1, 1, 1. Aquí. ¿Verdad? Luego tendría que buscar todas las X para esta máquina de estados. Entonces la X estaría en 0, 0, 0. Aquí habría una X. Y luego me voy a ver la otra. La otra estaría en 1, 0, 0. Entonces estaría aquí. ¿Sí? Luego me voy a ver los otros dos. Los otros dos están en 0, 1, 0. Entonces me voy a poner 0. Vamos a ver, quiero ver bien. En 0. 0, 1, 0, ingeniero. 0, 1, 0. Entonces, la otra X estaría aquí, ¿verdad? ¿No ven conmigo? La otra estaría en 1, 1, 0. Aquí estaría la otra. Todo lo demás, pues sería 0. Entonces, ahí estaría. Muy bien, entonces ya estaría. Solo debo de agruparlo. ¿Cómo voy a agrupar?
Ah, bueno, aquí está un poco más complicado. Solo me podría mover aquí a la derecha y me podría mover aquí a la izquierda únicamente. ¿Por qué? Porque el uno para abajo ya no puedo hacer nada, ni aquí para arriba, y en consecuencia de aquí a la derecha, ni aquí a la izquierda. Entonces, solo lo agruparía de dos maneras. Por lo tanto, bueno, si quieren voy a cambiar de color para que lo distingan. ¿Cómo lo vamos a agrupar? Pongámoslo ahí lila, ¿no? Bueno, entonces, estaría agrupando el lila para el lila. ¿Cómo estaría agrupando el lila? El lila estaría diciendo que la X se mantiene y el bit que varía es... eh, ¿cuál es el bit que varía? El Eh, B, el B, correcto. A se mantiene con cero, entonces solo lo estoy manejando negativo. Y esto le sumaría lo amarillo. Sí, vamos a ver y, X. Pero esperen, disculpen, estoy también confundiendo. el X es negado. X estaría como negado, ¿va? Estoy en cero. El bit que varía es B0. X Sí, negado y A negado, ¿no? así es, compañeros, perdonen ahí. Vámonos a ver el amarillo. Este sería lila, ¿no? Vámonos a ver el amarillo. El amarillo estaría en X, porque estoy en la fila de los 1. ¿Lo ven conmigo? Y el bit que varía es B, ¿verdad? Entonces me quedaría con A positivo. Entonces ya estaría. Entonces estaría haciendo mi AX negado más XA. Ahí estaría. Entonces ya está, compañeros. Bueno, si se lo ven conmigo, esto es igual a decir A XOR de X, ¿verdad? Entonces ya está. Va, ¿qué es lo que me queda? Pendiente. Y les voy a dejar la tabla. El circuito, ¿verdad? Bueno, entonces si gustan, ¿nos da tiempo? Sí, todavía nos da tiempo. Voy a hacer el circuito rapidito. Por ahí creo que perdí conexión, pero ya estoy de vuelta. Eh, ¿Sí me escuchan, verdad? Es que ahí perdí conexión, perdonen. Va, hagamos el circuito así breve, compañeros. Perdonen ahí la interrupción. Muy bien. Va, ahí, el problema me decía que lo resolví. Ahorita no los voy a ver, ¿oyeron? Si alguien me quiere interrumpir o algo, por favor, su micrófono. Ay, aquí no es. Va, miren pues. Acá, entonces, me decía el problema que lo tengamos que resolver por JK. ¿Sí? Entonces, todos los flip-flop que vaya a usar solo pueden ser JK. Si ustedes usan otro, pues estaría malo en automático, ¿verdad? Entonces, solo JK. Entonces, vamos a ver si está. Aquí está, miren, flip-flop JK.
Voy a usar dos. Uno es el flip-flop A y el otro es el flip-flop B. ¿Sí? Va. Entonces, empecemos, ¿verdad? Me decía la teoría que la entrada era de la siguiente manera. JA es igual a decir BX negado. Esa era la primera. Va, entonces, empecemos. Aquí tengo que negar X. Pucha, ¿cómo se llama ese? Not. Inge, Dime. el Note tiene otro nombre en Drop.io. Dímelo, ¿cómo es? Por eso no me acuerdo, pero sí tiene otro nombre. Así no busquémoslo. Alguien ahí que se recuerde. Va, si no, empecemos. Mira, pues. Lo niego luego. Pero si no, me voy a tardar mucho y ustedes van a ir a cenar. No, miren, pues. JA es igual a BX negado. En lo que alguien ahí nos averigua cómo es, KA sería igual a ¿qué? B por X. ¿Sí? Va. Luego, JB dijimos, era X, ingeniero. X, ¿va? Entonces, vamos a dejarlo aquí como X. Va. ¿Qué más? Dijimos también que el otro era el KB era igual a decir A XOR B. A XOR B. Exacto. Va. Entonces, vean, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Empecemos. Dijimos que. Disculpe, ingeniero. No es B, sino que es X. Me confundí. Sí, perdón. Déjame ver el problema. Exacto, A XOR X, es cierto. Sí, yo me confundí. Va, ahí estamos, ¿va? Hoy sí va. Va, démosle pues. Entonces, bueno, empecémoslo a ver. ¿Alguien ahí tiene una pregunta? Dime. Tal vez usen su micro porque es que. Invert, excelente. Ahí, gracias, compañero. Busquemos, a ver si es cierto. Ahora no, me mentiste. Va, no voy ahí a perder el tiempo en esto, digamos. A mí sí me parece así, ingeniero. A ambos, a mí no. Este está en el básico, ¿va? Bueno, no voy a perder ahí el tiempo. No. Ahí está, mira, cabal. Sí, disculpa ahí. No fui creyente de tú. Va. Entonces ya estaría ahí, va. Va, estoy diciendo entonces, miren pues compañeros, que al JA le va a entrar ¿qué? Lo voy a voltear. Va, aquí necesito un AND porque necesito multiplicar. Miren pues, estoy diciendo que voy a multiplicar X. Va, pero X va a estar negado.
¿Cómo sería aquí entonces esto? X negado, ¿sí? Va, X negado va a entrar acá. Al AND. Y lo voy a multiplicar por ¿qué? Por B. Por B. Y pues, va, y también voy a multiplicar BX, K, BX y el XOR, va. Y pues, va. Entonces, vamos a tenerlo acá. Miren, pues, al JA le va a entrar en JA esta multiplicación que ustedes ven acá. ¿Sí? ¿Pero de qué? Le va a entrar de esto que estoy viendo en pantalla, de la salida de B. ¿Sí? O sea que la salida en B positiva la voy a multiplicar por X negado y eso va a ser la entrada en JA. ¿Sí? Va. Luego vámonos a ver el KA. El KA va a ser el B otra vez por el X. Entonces el X, bueno, tengo que hacer otro AND. El X, entonces me quedaría así. Recuerda que estos circuitos secuenciales tienen entradas y salidas combinacionales. Entonces, voy a multiplicar el X por el B otra vez. ¿Sí? Va. Ah, no. Si no, voy a hacer una flechita aquí. Aquí. Va, ahí está. Estoy multiplicando el B por el X, ¿verdad? Y eso va a ser KA. ¿Verdad? Y JB dice que va a ser X. Entonces voy a sacar acá una X. Va. ¿Verdad? Ya estaría. Y KB va a ser un XOR. Sí, va, es un XOR. ¿De qué, compañeritos? ¿Va a ser un XOR de qué? Dice que va a ser de qué? De la entrada de A, o sea, aquí, acá. De la entrada de A, XOR X, o sea, esto. Y esto va a ser KB. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, yo ya he resuelto mi circuito secuencial, ¿verdad? ¿Lo ven conmigo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Digamos que acá, si se dan cuenta, como lo explicamos en toda la teoría que vimos al principio, las entradas, las salidas del circuito secuencial son las entradas al circuito combinacional. Es lo que yo traté de explicarles en este ejercicio. ¿Está claro, compañeros, cómo armamos el circuito? ¿Alguien se perdió por ahí? ¿Alguien ahí que no nos haya entendido ahí correctamente? Pues nos puede decir sin pena alguna. Voy a ponerlo acá para que se vea mejor. Y está acá también.
Estamos. Muy bien. Entonces, compañeros, bueno, solo me restaría pegarles esta solución a la hoja que hicimos y ya hemos finalizado. Si no tuviesen ustedes preguntas, ya pueden ir a cenar y a descansar, ¿verdad? ¿Alguien tendrá alguna pregunta? ¿No? Excelente. Bueno, pues compañeros, entonces deseándoles ahí sí que un buen inicio de semana desde ayer en su parcial. Ya hemos finalizado nuestra clase de esta noche. Nos estaremos saludando entonces el día de mañana. Saludos pues compañeros, buenas noches. Feliz noche, ingeniero. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Igualmente para todos.